Hola Águilas, estamos en la semana número 1 del día jueves de nuestro estudio Nuestra Eternidad Segura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 2, los versos del 1 al 11. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 2, el verso 11. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Palabras claves: resucitó, muertos, acordaron la Escritura. ¿De qué se acordaron? ¿En qué creyeron? En el verso número 12 nos informa qué harían, a dónde irían. También observamos que no estuvieron mucho tiempo, pero el verso número 13 nos da más información. Nos dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua, el Pasaj. Recordemos, el Pasaj nos habla de la fiesta de redención del pueblo judío. Cuando ellos se liberaron de la esclavitud en Egipto y pasaron mucho tiempo en el desierto, y después se estableció el tabernáculo y se estableció que los levitas iban a ministrar en el tabernáculo. Recordemos que se entregaron antes las tablas de la ley por parte de Dios a Moisés. El pueblo de Israel en el tabernáculo ofrecía sacrificios que se hacían para el perdón de los pecados y muchas otras. Así que todos los que tuvieran arriba de 20 años tenían que traer o tenían que hacer ofrenda para el perdón de los pecados. Y esto era porque se había establecido. Ellos tenían que traer este animalito sin defecto. Esto dio pie a que muchas personas, ya el tabernáculo establecido en la ciudad prometida en Israel, como ahora lo conocemos, se prestaran a vender los animalitos. Y las personas llegaban de muy lejos y les decían que la ofrenda que tenían no calificaba y se veían obligados a comprar una nueva ofrenda. Así que cuando se las ofrecían ahí en el templo, ellos, para no tener que regresar porque venían de muy lejos, accedían a comprárselas. Y más adelante esto se convirtió en lo que Jesús vio en el templo. En el verso siguiente dice que estaban cerca
del Pasar. En hebreo significa Pascua. Esta Pascua es cuando los judíos celebraban la conmemoración de que salieron de Egipto, que escaparon de la esclavitud. Ya no eran más esclavos y ahora tenían una nueva relación con Dios, más cercana. Pero pronto olvidaron todo eso. También olvidaron lo importante que era su corazón hacia Dios y que cada falta que ellos cometían tenían que tener un arrepentimiento. Y que al traer esa ofrenda no era el hecho de que la llevaras y la presentaras y ya. No, tenía que haber un sentimiento de arrepentimiento, el cual no había. El templo es el lugar donde estudiaban la palabra, donde se hacían los sacrificios, se hacían las ofrendas, salía el olor grato a Dios. Era donde también había comunión con Dios, había adoración a Dios. En cambio de esto, Jesús encontró a animales dentro del tabernáculo. También encontró a gente que comercializaba adentro. También encontró a otras personas que esparcían monedas de los cambistas. Y eso no era correcto. Y lo que él hizo era correcto porque ese lugar debía de ser cuidado porque era algo especial. Era la casa de Dios. Así se consideraba en ese momento. Y cuando él exclamó de que no hicieran de la casa de su padre casa de mercado, era correcto. Eso lo vimos en el verso número 17. En los versos del 19 al 22 observamos una revelación que se hizo a los discípulos, cómo ellos se dieron cuenta de quién era Jesús. Al mencionar de esas palabras estaban escritas. También observamos cómo Jesús profetiza lo que pasaría, y aunque los fariseos veían con ojos naturales, y ellos le decían que ese templo había tardado 46 años en levantarse, pero Jesús no se refería a ese templo, se refería al templo como su cuerpo de él, porque esto sería lo que pasaría más adelante, ese nuevo templo, y cómo Dios Padre lo levantaría. Hoy el estudio me hace reflexionar en la ofrenda. ¿Estamos elevando perfume grato a Dios? Reflexiono en el templo de Dios. La Biblia dice que de lo que hay en nuestro corazón hablará nuestra boca. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Estamos ofreciéndole un templo limpio, digno de Él, donde vamos a adorarle, donde vamos a honrarle, o estamos siendo como esas personas. Oremos. Amado Padre eterno, gracias porque nos enseñas a amarte. Gracias porque nos instruyes a hacer ofrenda grata a ti. Gracias, Padre, por esta advertencia de cuidar nuestro templo. Gracias porque como iglesia nos invitas a estar unidas, a adorarte, a amarte. Ayúdanos, Padre, a hacer un templo correcto para ti. Ayúdanos, Padre, a ofrecer ofrenda grata a ti. Ayúdanos, Padre, a llenar nuestro corazón de ti y de tu palabra. Santifícanos en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Haciendo un resumen de estos pasajes, observamos que Jesús fue a Jerusalén
para ir al templo. Encontró el templo lleno de animales. Las personas dentro del templo hacían negocios e intercambiaban monedas. Jesús dice que Él puede construir el templo en tan solo 3 días. Los discípulos recuerdan las palabras de Jesús, creen en la Escritura y en lo que Él les había dicho. Estos pasajes nos dejan varias enseñanzas. Vamos a analizar algunas. Primero encontramos que es importante ir a la casa del Padre. Jesús lo hacía. Cuando estemos ahí, debemos guardar respeto, porque es el lugar donde vamos a estudiar la palabra de Dios. Es el lugar donde juntos, como hijos de Dios, le adoramos. Es decir, es un lugar de adoración. Es importante recordar también que como hijos de Dios, también somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Por ello, siempre debemos decirle al Señor que nos limpie y nos purifique todo nuestro ser, al igual que con sus discípulos. Dios siempre nos está hablando. Tal vez algunas veces no entendemos lo que nos dice, pero es importante guardar su palabra en nuestro corazón y confiar en Él. Dios siempre cumple su palabra. Señor, ayúdame a confiar en ti, a mantener mi cuerpo en santidad, porque es el templo donde tú habitas, a tener presente tus palabras en mi corazón y en mi mente. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.